Vamos a ver que a veces Dios quiere que nosotros vayamos de un lugar a otro lugar, pero vamos a hablar de un lugar espiritual, amén. A veces Dios quiere llevarnos a que nosotros estemos en un lugar espiritual y pasemos a otro. Vamos a ver, vamos a irnos a Segunda de Reyes, los que están del Segunda de Reyes del 2 al 14. Segunda de Reyes 2, del 2 al 14. Búsquelo ahí. Es bueno buscar la palabra de Dios. Amén. Y esta prédica se llama Pasa el Jordán. Segunda de Reyes 2, del 2 al 14. Qué bueno es estar escuchando la palabra de Dios. Cuando venimos los martes es porque estamos más hambrientos de Dios. Cuando yo era oveja no me perdí un servicio, decía, Dios tiene una palabra para mí. Amén. Y vamos a ver dos profetas, Elías y Eliseo. Elías ya era un hombre mayor y Eliseo era, como decir, su ayudante. Dios le dijo, vas a tener un sucesor, y ese sucesor iba a ser Eliseo. Pero llega en un momento en que Elías cumple ya su función y Dios ya comienza a llamarlo a Elías para estar con él. Amén. ¿Lo tienen por aquí? Amén. ¿Lo tienen de México? Amén. ¿De El Salvador? ¿Qué más tenemos? ¿De Cuba? ¿Colombia? Amén. ¿De México? Amén. Mi amor, te están haciendo quedar mal. Amén. Vamos a leerlo. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Dígale al que está al lado suyo, Betel. Tienes que ir a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hombres de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Dígale el que está al lado suyo, Jericó. Y dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé. Dígale al que está al lado, callado. Y Elías dijo, te ruego que te quedes aquí nuevamente. Y era la tercera vez, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pasaron de él a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló. Dígale al que está al lado, lo dobló. Y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si vieras cuando fuera yo quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. O sea, si vieres cuando me voy, te será hecho, y si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió
al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de rey y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Dígale, en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartó a uno y a otro lado para pasar Eliseo. Amén. Hay veces que Dios te va a llevar a lugares espirituales. Hay veces que Dios te va a cambiar de un lugar a otro. ¿Para qué Dios quiere eso? Para irte transicionando. Dígale, transición. Todos necesitamos una transición. Cuando uno está en un cargo o en un puesto, en una empresa, y lo van a mover a otra, primero le hacen como una transición. Bueno, hay unos jefes que no, que lo cogen a uno y ya, métase y trabaje. Pero por lo general, la mayoría de empresas nuevas hacen ¿qué? Una transición. Le dicen: aquí está la instrucción, trabaje usted estos días haciendo esto y otros días acá, y le van enseñando. Se va volviendo una ¿qué? Transición, para que uno vaya avanzando a donde quiere estar. Lo mismo hizo Dios ¿con quién? Con Eliseo. Dios tenía que transicionarlo, porque esos días ya se iba a llevar ¿a quién? A Elías. Elías iba a subir en el carro, dice que pasó aire, lo llevó, lo cargó completamente, pero lo dividió que un carro de caballo, de fuego, lo dividió. Entonces él necesitaba transicionarlo. Por eso dígale al que está al lado: a veces pasan pruebas. A veces pasamos pruebas. Primero él le dijo: quédate aquí, Eliseo, para probarlo, porque Dios me ha mandado para Betel. Betel, ¿qué significa? Casa de Dios. O sea, al principio, ¿a dónde fueron ellos? Donde es casa de Dios y puerta al cielo. Dios quería llevarlo ahí, a ese lugar, para transicionarlo y para que él hablara con Dios. Entonces Dios te lleva ¿a dónde? A la iglesia, a la casa de Dios, para recibir instrucciones. Lo mismo hizo, le dijo: pásate y ve ahí. Pero lo que hizo, lo probó. Le dijo Eliseo: quédate aquí. Y al que está al lado: quédate aquí. Pero hay veces que usted no se tiene que quedar ahí. Si él hubiera sido obediente, ¿qué hubiera pasado? Se quedaba ahí. Él dijo: no, vive mi alma, que yo iré contigo. Hay veces que uno, aunque no esté en el nivel que la otra persona que está en el fuego de Dios, Eliseo no estaba en el nivel de Elías. Eliseo estaba ¿qué? Aprendiendo. Pero ¿qué hizo? Se pegó a él. Y luego le vinieron y le dijeron: ¿no te han dicho que te van a quitar a tu señor? Y él les dijo: callad, ya lo sé. Todo el mundo lo sabía, pero Eliseo quería que se quedara ¿qué? Callado. ¿Por qué? Porque él sentía dolor. Porque era ¿qué? Era como un padre para él. No digamos que era un padre, sino era como esa figura. Había sido su maestro, su amigo por años. Dice que en una parte, que no está en esta parte sino más allá de la Biblia, dice que cuando iba a tomar agua, llegaba Eliseo y le pasaba el agua a él. Era el que lo ayudaba, era el que cargaba las maletas, era el que cargaba los morrales cuando ellos caminaban. Ya habían adquirido una amistad fuerte. Por eso primero Dios lo lleva a Betel, porque quería hablar con Elías y Eliseo. Ahí ellos tuvieron un momento y me imagino que oraron y buscaron de Dios. Eso pasa, hay veces que Dios te va a llevar ¿a dónde? A la casa de Dios, para que Dios te dé instrucciones. Y ahí cuando está en la casa de Dios, le dice: pasa a Jericó. Dígale al que está al lado suyo: Jericó. ¿Qué significa Jericó? Jericó significa caen. ¿Caen qué? Caen montañas,
¿Caen qué? Cayeron las murallas. A veces Dios te tiene que llevar a la casa de Dios y luego te tiene que llevar a Jericó para que caigan muchas cosas de tu vida. Porque si no caen esas cosas de tu vida, ¿qué pasa? No vas a poder transicionar a donde Dios quiere llevar. Dios lo quería llevar a un lugar, pero primero tenía que caer sobre él su voluntad. Dígale al que está al lado, su voluntad. Tiene que caer en mi vida mi voluntad. Hay a pocos. Para llegar a ese lugar hay que dejar que se haga la voluntad de Dios. Y eso es lo más difícil. Porque usted puede darle oro a Dios, pero realmente eso es de Dios. Puede darle a Dios un edificio, le podemos dejar para Dios. Eso también es de Dios. Nuestros hijos son de Dios. Nuestra esposa, ¿de quién es? De Dios. Este cuerpo, ¿de quién es? De Dios. Pero hay una cosa que nos corresponde y que Dios respeta, que es la voluntad. Por eso, para alcanzar un gran propósito se necesita una voluntad crucificada en la cruz. Jesús alcanzó todo porque esa voluntad Él donde la crucificó, en la cruz. Él pudo no haber ido a la cruz, pero Él decidió salvarnos y tuvo que su voluntad decirle, Señor. Él cuando oró le dijo, Señor, no quiero que esta copa entre a mi vida porque era amarga. O ustedes piensan que la cruz era como un vino de mesa que se toma, ¿no? Era algo difícil. Por eso digo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Un hombre de Dios, una mujer de Dios tiene que entender que para que Dios pueda cumplir el propósito en su vida, va a tener que crucificar ¿qué? Su voluntad. Una voluntad crucificada, una voluntad colocada en las manos de Dios te lleva a un propósito. Por eso tienen que caer muchas cosas sobre Eliseo. Porque Eliseo tenía otra vida diferente. Eliseo había sido siervo, había cosechado, él sabía lo de la siembra, pero él había tenido que aprender a confiar en Dios. Porque no es lo mismo sembrar y cosechar y mirar resultados que ser profeta. El profeta va a tener que aprender a confiar. El profeta dice, va a llover, y va a tener que fe que Dios se lo colocó y que se van a cumplir las cosas. El profeta tiene que tener el oído que muy pegado a Dios para escuchar que su voz. No tiene que tener la boca grande para hablar, tiene que tener el oído grande. Dígale, vuelve tu orejón para escuchar la voluntad de Dios. Entonces, él tenía que cambiar muchas cosas y tenía que caer de él muchas cosas. Pastor, ¿y usted ha tenido que caer muchas cosas? Sí. De mis hijos también. De mi esposa también. Como oveja, como pastor, tenemos que entregar muchas cosas. Muchas cosas. Tenemos que predicar, esté la iglesia llena o vacía, igual. Tenemos que entregar parte de nuestra vida. Eso es el servir a Dios. Vas a tener que dejar parte de tu vida y entregársela ¿a quién? A Dios. Por eso lo llevó a Jericó. Que antes, ¿qué pasó? Antes, ahí fue donde gritaron y se derrumbaron los muros. Por eso tiene que caer algo. Siempre tienes que perder algo para ganar algo en el reino de Dios. Pastor, eso no es cierto. Mire la Biblia. Tuvieron que matar a Esteban para alcanzar ¿a quién? A Pablo, el que lo estaba matando. Tuvo que morir Jesús para que llegara ¿a quién? El Espíritu Santo. Tuvo que irse Bernabé para que llegara Silas. Siempre en el reino de Dios una resta se vuelve una ¿qué? Suma. Pero nosotros queremos siempre estar sumando. Somos buenos para eso. Papi, dame. Papi, dame casa. Papi, dame los papeles.
papi, dame la unción. Papi, contéstame esta pregunta. Y cuando Dios nos dice, dame, ¿qué pasa? Ahí es donde nosotros tenemos que mirar. Cuando Dios le dijo, dame a Isaac, tu hijo, ahí es donde él tuvo que ver. ¿Mi voluntad o la voluntad de Dios? Si yo le digo a una hermana, pásame a su hijo, lo vamos a sacrificar a Dios, ¿cree que me lo pasaría? No. Pero ahí es donde viene la voluntad de Dios, porque Dios tuvo que llevarlo así. Vamos a la casa de Dios. Luego en Jericó vas a dejar algunas cosas, porque necesitamos dejar algunas cosas. Si no, no va a ocurrir nada. Dios tiene que tratar con nuestro ¿qué? Carácter. Y eso es lo más difícil. ¿Quién quiere alzar la mano que Dios trate con su carácter? Amén. ¿Están seguros? Porque eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil que hay. Para un pastor, lo más difícil para trabajar con una persona es el carácter. Porque usted le puede decir a alguien, qué bien que cantas, y que va a decir, gracias pastor, gracias. Pastor me dijo que qué bien que cantaba. Dijo, qué bien que estás orando. Y pastor me dijo que estaba cantando bien. Digo, qué unción que tienes, hija, qué unción que tienes. ¿Qué dice la persona? Gracias, el pastor me dijo. Papá, el pastor me dijo que. Pero que cuando el pastor tiene que decirle, hijo, tienes que cambiar ese mal carácter. ¿Qué pasa? Ahí es donde entra, ya no vuelvo. Ese pastor inhumano, ese pastor sin amor. Cuando uno, como pastor, ve a las ovejas como que, como hijos, tiene que verlos. Entonces, es lo más difícil, el carácter es lo más difícil. Por eso Dios tenía que llevarlo a Jericó. No lo llevó directamente, vamos a pasar el Jordán. Tuvo que llevarlo por pasos. Y a veces en tu vida tú quieres entrar directamente al Jordán. Ay, me quiero mojar en el Jordán. Y Dios te va a llevar ¿qué? A Betel. Después de la casa de Dios te va a llevar a Jericó, que botes los muros de tu vida. Todo lo que no te sirve, Dios te va a llevar ahí. Porque es que no te va a dar Dios algo si no entregas lo que tienes. ¿Cómo así, pastor? Dice que el que pierde su vida la ganará. No funciona así. Yo no puedo decirle, Dios mío, no me toques la vida y voy a ser pastor. Me digo, tienes que entregármelo todo y tienes que ir. Y entonces cuando va uno ahí es cuando entiende. Dice, verdaderamente, como un evangelista tiene que entregar toda su vida. Porque si lo mandan a El Salvador o lo mandan a Guatemala, hay lugares muy bonitos en El Salvador. Y hay unos lugares en Guatemala muy bonitos. Pero también hay lugares donde usted no hay agua caliente y usted tiene que coger así y echarse la agüita. Y está fría. Y usted jabonarse rápido y otra vez. Y entonces ahí es que la gente dice, miren, el pastor está en Guatemala. Y miren que el pastor, miren cómo se fue al estar feliz de la vida. Y usted está desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la mañana, una fila de gente, y usted ore, y ore, y ore. Y usted viene, y la gente dice, ¡ay, qué buenas vacaciones, pastor! Y usted dice, sí, está. Y ahí es donde usted tiene que entregar. Porque tiene que dejar a sus hijos, tiene que dejar a su esposa. Ya no va a dormir así abrazadito, como muchos duermen así, cucharita, un poco de cosas que le dicen. Va a tener que dormir solo, sin sus hijos, en frío, donde lo pongan a dormir, para ir a predicar. Y va a tener que aguantar que lo humillen. Y si en la sopa se cayó un pelo, ya se cayó un pelo, usted tiene que agarrar el pelo largo así y coger y comer, porque lo está viendo todo el mundo. Y usted no coma la sopa y verá lo que dicen, pastor orgulloso,
dejó la sopa. Usted va a tener que tomarse la sopa. Y si le dan la sopa que a usted no le gusta, usted va a tener que así. Qué rica sopa. Porque si no, pastor orgulloso que no comió, dejó la comida ahí, no saludó a nadie. Y si va a un evangelista, pues tiene que hacer todo eso. Y si le toca 2 meses quedarse ahí, ay, Erika, tome fuerza y todo. Entonces, ¿qué hace uno? Va a tener que entregar su vida, su voluntad para eso. Eso hace Jericó. Te va a tomar y te va a decir, saca un poco esa comodidad. Saca un poco esa comodidad y entra al reino de Dios. Pero después, otra vez se volvió a encontrar a otro. Uno siempre se encuentra gente, ¿no? Que le dice cosas. No, mira, te van a quitar a tu Señor. Me imagino que estaban bien contentos. Por eso les dijo, callad. Y luego se encontraron a otros. ¿Y qué les dijo? Otra vez, cállense otra vez. Y luego, en la vida van a haber personas que te van a estar diciendo las cosas, pero no de buena forma. Te van a decir cosas para desinflarte, para que tú pierdas fuerza en el Evangelio, para que tú reverses, para que tú... Pastor, y eso ocurrió en el Antiguo Testamento, no va a ocurrir aquí. Cuando estaban en Israel, el pueblo estaba ahí, y llegaron y todos, y había muchos que murmuraban. Estaban en Egipto, y en Egipto ni siquiera les daban de comer. Pero cuando usted sale de ese lugar, y va a otro lugar y dice, nos daban una carne grandísima. ¿Y por qué le van a dar una carnita así? A un esclavo no le van a dar una carne grande, ¿cierto? Y nos daban unas frutas, ni que fuera el rey. ¿A quién le daban todo eso? Al rey. Y el otro ya viéndose como si fuera el rey, unas frutas, y nos servían carne y todo. ¿Y qué hizo Dios? Le tocó a Moisés, a Josué y a Caleb tomarse 40 años en el desierto. Digo Dios, hasta que no muera uno de estos, no entran a la tierra prometida. Porque a veces usted no entra a la tierra prometida, porque Dios le tiene que quitar los que murmuraban. Porque usted va caminando, ¿y por qué hace el estudio bíblico? ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué va a orar? ¿Y por qué ha hecho? Ya no sabe usted, ¿sí o no? ¿No le ha pasado? ¿Y por qué él no toma? En su familia no ha visto que hay alguien así que murmura. ¿Y por qué este no toma? ¿Y por qué este no peca? Y a veces Dios tiene que sacárselo a un ladito para que usted esté enfocado en qué? En Dios. Y eso era lo que pasaba ahí. Pero vamos a ver un apunte muy bueno. Entonces se fue a donde lo llevó, al Jordán. El Jordán era un río sucio. Por eso llegó un general y dijo, en este río sucio, y el profeta dice que yo me lave, me limpie, 7 veces me meta, mejores ríos hay en mi país. Pero ahí en ese lugar, años después se iba a bautizar Jesús. Porque no importa el agua como estaba, importaba el corazón. Ahí les digo, el profeta Juan, les digo, bautizaos y convertidos. Pero llega él y toma y dobla el manto. Lo dobla el manto y le pega al agua. ¿Alguien sabe por qué lo dobló? ¿Sí? ¿Por qué lo dobló? ¿Nadie? Porque si vemos Jesús cuando se muere, resucita y también dobla el manto. En Israel, cuando usted termina de comer, dobla. Cuando usted termina algo, dobla. Por eso Jesús cogió el manto y lo que dobló, como diciendo, cuando resucitó, terminé todo. Elías cuando lo dobló, digo, este va a ser el último milagro, pero ya terminé todo.
Por eso el doblar el manto significa que se termina. Por eso cuando ellos se quitaban el manto y lo pasaban a otro, ¿qué pasaba? Estaban pasando unción. ¿Qué tiene que ver la espalda? Como lo dijimos, historia. La historia. Por eso que Dios, vimos el domingo, estaban viendo la gloria de Dios, lo que Dios había hecho. Pero en este momento lo dobla el manto porque dice, ya me voy. Elías no había dicho nada, pero con eso dijo, ya me voy. Hasta aquí llegué. Y golpea el Jordán y se abren las aguas. Yo dije, ¿por qué tenía que hacer eso, Señor? No podía coger una barca y pasar. El Señor me dijo, tenía que abrir las aguas para mostrar que había un camino. Que tú no te vayas ni a izquierda ni a derecha, sino que vayas por un camino que se llama Jesús. Jesús también aparece en el Antiguo Testamento. Por eso se abre ese camino que se nos va a abrir a nosotros. Con el arrebatamiento se nos va a abrir eso, por eso es un milagro. Se van a abrir las aguas espirituales y vamos a ir al camino de Dios a verlo. Amén. ¿No están contentos o solamente yo? Entonces vamos a ver ahí qué pasa. Cuando está ahí, dice, y dijo Elí, te ruego que me des una doble porción. Vamos a irnos a Deuteronomio 21:17. El Señor, ¿por qué tiene que pedir una doble porción? ¿Por qué no puede ir con una sola? Si era un profeta Elías, ¿sí o no? No necesitaba una doble. Semejante profeta que estaba ahí, Elías, 450 les voló la cabeza, que amaban y adoraban a Baal. Y aquí Dios nos da la respuesta. Segunda del Deuteronomio, 21:17. Vamos a irnos ahí. ¿Ya la tienen? Pero voy a leerlo desde el 15. Dice, si un hombre tuviese dos mujeres, de una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida se le hubieran dado hijos, el hijo primogénito fuera de la aborrecida, en el día que hicieron, o sea que el primer hijo que naciera fuera de la aborrecida, en el día que hicieron heredad a sus hijos, lo que tuvieran no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le corresponde a cada uno de los demás, porque es el primogénito de su vigor y suyo es el derecho de primogenitura. O sea que Dios cuida también de las mujeres que son aborrecidas. Dios cuidó de eso también. Y digo, como este fue tu primer hijo, no importa que él te ame o te aborrezca. Ahora por ser aborrecida, miren qué regalo le da Dios. Te voy a dar el doble para tu hijo. Por eso viene él y pide la doble. Porque él dijo, yo tal vez soy aborrecido todo, pero denme esa doble porción, porque él no era hijo de él, pero era hijo espiritual de él. Tal vez no lo quería, pero por eso él toma eso. Y dame de la doble porción. Amén. Entonces él mira cómo se abre ese y entran los dos. Y ahí tiene que pasar que él tenía que mirar hacia el cielo. ¿Qué le estaba diciendo? Mira cuando me voy. Los profetas, por ejemplo Moisés, su primer milagro fue de vista, también abrió el mar. En este
le dijo, mira, hay veces que tú debes callar. Dígale al que está al lado, calla. Ahora sí, mira hacia arriba. A veces Dios te tiene que callar, porque tú estás, hable y hable. Mi esposa me dice, ¿ustedes que sí hablan, la familia de ustedes? A veces Dios te tiene que callar y te dice, no es por lo que hables, sino es a dónde pongas tu ojo. Eso le está diciendo. No es lo que tú digas, sino dónde pones tu ojo. Si me ves ir, ¿a dónde iba a ir él? Al cielo. Si me ves ir al reino de Dios, o sea, le estaba diciendo, pon tus ojos en Dios y Él te dará la segunda. Entonces, cuando Él mira allá, cae el manto. ¿Y por qué se rompe las vestiduras? Si cayó el manto. ¿Quieren saber por qué? Vean en el próximo capítulo, a la misma hora del próximo martes. Fue porque Él miró que cayó el manto, Dios le hace el milagro y él entiende. Pasé por donde pasó, por Betel, casa de Dios. Pasó por Jericó, dejó ahí muchas amarguras, dejó muchos dolores, dejó muchas cosas. Ahora ya estaba preparado acá, pero ¿qué le faltaba cambiarse? Las vestiduras. Por eso se la rompe diciendo, ya no voy a seguir la vida vieja, ahora voy a tener una nueva vida. Y nosotros la tenemos en Cristo. Porque el manto de Él cae de los cielos con su sangre preciosa. Ahora tenemos nosotros esa identidad. Pero Él, ¿qué hizo? Él desgarra y dice, ahora voy a tener una nueva vida. Ahora ya no voy a ser el mismo, porque ahora Elías se ha ido. Una cosa es uno ser copastor, líder, cualquier cosa. El pastor tuvo la culpa. Ya. Esto, díganle al pastor. Pero ya cuando uno es el pastor, ya no le puede echar la culpa a nadie. ¿Quién le echa? Yo no tiene que decir, verdaderamente me equivoqué. O vamos a orar, porque ¿qué más hace? Usted ya no le puede decir, se quebró eso. Llamen al pastor. No, ahora él tenía que tomar ¿qué? La responsabilidad de su vida. Ya no podía echarle, hablen con Elías. Elías, lo que diga Elías, lo que le diga Dios a Elías, ahora era lo que Dios me diga a mí. Eso es lo que quiere Dios. Ahora tú entras a la casa de Dios, entras a Jericó, Dios te quita cosas. Ahora es lo que Dios te hable a ti, lo que debes hacer. ¿Cómo me habla? En su palabra, en oración. Ahora Dios me va a hablar. Y él agarra y toma el manto y golpea las aguas. ¿Qué digo ahí? El mismo Dios de Elías, ¿dónde está? ¿Por qué dijo eso? Porque él miró lo que Dios sabe hacer. Él sabía el poder de Dios. Por eso golpea y vuelve a abrir. Y se abren las aguas. ¿Por qué tenía que abrir las aguas para pasar? ¿Por qué no otra vez cogió una barca? Yo siempre le preguntaba así. Tenía que mostrarnos que solamente hay un solo camino otra vez. Para ir, Jesús. Para regresar a otro lugar, Jesús. Solamente hay un ¿qué? Solo camino. Pero cuando estaba ahí, llegan todos y dicen, el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. ¿Por qué Eliseo le pidió la doble porción? ¿Ustedes creen que él dijo, voy a salir en Facebook, en Instagram, en TikTok, voy a salir en YouTube, voy a salir en todo eso, quiero ser famoso? ¿Sería que por eso pidió la doble porción? ¿Por qué les creen ustedes que pidió la doble porción? Porque el pueblo era rebelde y él necesitaba esa doble unción para poder administrarlo al pueblo y que el pueblo llevarlo a ¿dónde? A la adoración a Dios, a que buscaran a Dios. Eso era el todo. Dios va a utilizar a muchos de ustedes ¿para qué? Para el día de mañana que lleven a otros a la adoración a Dios, a la búsqueda de Dios. Dios los va a utilizar y les va a tener que dar doble porción para que ustedes lleguen.
Yo voy a llegar hasta un momento y ustedes van a llegar más allá, porque Dios los necesita. Porque Dios no le da doble porciones por ego, Dios da doble porciones por propósito. Dios tiene propósito con aquellos que están comprometidos con su vida. Los propósitos vienen de acuerdo a quién? De acuerdo a lo que Dios ha establecido en mi vida. Dios establece algo, Dios quiere que yo alcance ese propósito. Amén. Vamos a orar. Señor, yo sé que tengo que buscar de ti. Ese Betelo significa buscar la presencia de Dios. Tal vez ahí estuvieron hombres como Jacob y vieron el poder de Dios, vieron una escalera que subía y bajaban ángeles y hablaban con Dios. Cuando tú estás en la iglesia también pasa eso. Suben y bajan ángeles con tus oraciones. Por eso la gente cuando dice, no tengo que ir a la iglesia, no, es que Dios nos dejó eso. No dejes de congregarte, para que suban tus oraciones y bajen con respuesta. Tal vez Dios te tiene que llevar a Jericó para que caigan muchas cosas en tu vida y en tu familia. Pero Dios te quiere llevar al Jordán, para que tú estés en el camino de Dios. ¿Para qué quiere llevarte al Jordán? Para que tu familia también alcance. Vamos a orar. Gracias, Señor. Hoy te agradecemos, Señor, porque hemos entendido que tú tienes grandes planes. Hemos entendido que tú utilizaste hombres y terminaron su ministerio. Que cuando nosotros terminemos nuestro ministerio, también, y el llamado que tú nos diste, podamos doblar el lienzo, como lo dobló Elías y como lo dobló Jesús, diciendo, completo está lo que tú me mandaste. Que yo no quede con el lienzo abierto sin que haya culminado, sino que yo lo cierre y le pueda decir, Señor, lo que tú me dijiste que hiciera, yo lo he hecho. Señor, bendecimos a todos los de la iglesia Sion, Señor. Que seas tú llevándolos a esta transición nueva que viene a la iglesia. Que seas tú empoderándolos para esta nueva misión que tú tienes para nosotros. Que seas tú, Señor, ayudándonos a crecer. Dice, así como quiero que prosperes, también quiero que prospere tu alma. Dios quiere que nosotros prosperemos en todos los campos. Señor, bendícelos, ayúdanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por enviar a Jesús y abrirnos ese camino con ese mismo manto. El manto de la salvación nos abrió ese camino. Con su sangre se abrió ese camino para que nosotros no nos perdiéramos ni a derecha ni a izquierda, sino que siguiéramos su camino. Porque solamente hay un solo camino, que es Jesús. En el mar, cuando se abrió, no habían dos caminos, había uno solo, que era Jesús. Te agradecemos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por la congregación y por los que van a venir, Señor, y por las almas que tú vas a traer, Señor. Y ante todo reconocemos que el dueño de la obra eres tú, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Bendícelos, líbralos de todo accidente y todo mal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.